como presidente de la Asociación Mundial de Derecho Procesal Constitucional, y especialmente a la doctora Jennifer Pinilla León, mi antecesora en el uso de la palabra, y al doctor Camilo Valencia, que, como él nos lo dijo, actuó como presidente de la Comisión Primera del Senado de la República en el periodo legislativo inmediatamente anterior, que culminó con la aprobación por esa célula legislativa y por la plenaria del Senado de lo que se convirtió en el día de ayer, al promulgarlo, en el acto legislativo número 1 de este año, por el cual se reformó el artículo 34 de la Constitución Política, para introducir en él la posibilidad de que se establezca la cadena perpetua con revisión a 25 años y posibilidad siempre de que la condena sea objeto a lo menos de consulta ante el superior jerárquico cuando se trate de delitos relacionados con la violación o violación y asesinato de niños o de niñas menores de edad. Ante todo, quisiera, precisado esto, recordar cómo en el mismo acto legislativo se condicionó su aplicación a la aprobación de una ley que lo desarrolle, que será, por tratarse de este tema, una ley estatutaria. Lo que podríamos afirmar de entrada es que todo el aparato del Estado, es decir, la parte orgánica de la Constitución, tiene como única justificación la parte dogmática. Esto es aquella donde se establecen los derechos de las personas que el Estado se compromete a hacer efectivos y a garantizar. De esta suerte, la parte dedicada a los derechos fundamentales y a los principios fundamentales que informan la Constitución política es el eje mismo de la Constitución. Por eso su reforma, en cualquier caso, tiene la mayor trascendencia en el ordenamiento jurídico de Colombia o de cualquier otro Estado. Siendo esto así, por esa razón hay que recordar cómo la Constitución tiene como ejes esenciales la dignidad de la persona humana y la libertad de la persona humana. ¿Esto qué significa? Significa en todos los casos que la vulneración de la libertad que se consagra para las personas, esto es la posibilidad de autodeterminarse y el ejercicio de cada una de las libertades específicas a que ella da lugar, o la violación, el agravio a la dignidad de la persona, vulnera en su esencia la Constitución política. Esa es la razón por la cual han sido muy discutidos asuntos como, por ejemplo, la pena de muerte en nuestra legislación. En nuestra legislación, a tal punto que, por ejemplo, la Constitución de Río Negro de 1863 prohibió en forma rotunda la pena de muerte y garantizó el derecho a la vida. Esta pena de muerte fue restablecida luego para algunos casos puntuales en la Constitución de 1886, pero fue definitivamente proscrita de nuestra legislación con el acto legislativo número 3 de 1910, que la prohibió, así como allí también se prohibieron otras penas como la del destierro
y la confiscación de bienes. Siendo esto así, la Constituyente de 1991 en el artículo 11 prohibió la pena de muerte y en el artículo 34 prohibió la del destierro, la de la confiscación y expresamente dijo no se establecerá en ningún caso, se prohíbe la pena de cadena perpetua o de prisión permanente, como nos recordaba el doctor Valencia, que se denomina en la legislación española. El acto legislativo levanta esa prohibición y lo que antes estaba prohibido, ahora lo autoriza. Y ahora lo autoriza para los delitos que acabamos de mencionar en relación con los niños como parte preciosa de la propia sociedad colombiana. Entendamos entonces que aún estando por encima los derechos de los niños, de los derechos de los demás, era necesario hacer compatible el artículo 34 del texto original de la Constitución del 91 con la prerrogativa que a esos derechos de los niños se les dio por la propia Carta Política en su artículo 44. De manera que no son incompatibles la existencia de la prohibición de la cadena perpetua y los derechos de los niños. Así se aminora un poco la necesidad de introducir esa reforma. En cambio, lo que nos queda, y hay que decirlo con mucha rapidez por el tiempo que tenemos, lo que nos queda claro es que penas que se consideran atentatorias de la dignidad humana, como la pena de muerte, conforme a la tradición jurídica que acabo de recordar, son penas atroces, penas crueles, cuya crueldad repulsa al quien sea defensor de la dignidad y de la libertad humana, y por eso expresamente quedaron prohibidas en nuestra normación constitucional vigente en su artículo 11. Se prohíben igualmente los tratos crueles e inhumanos o degradantes para preservar de esa manera la dignidad de la persona humana, igual que se prohíbe la tortura, igual que se prohíbe la desaparición forzosa y la servidumbre. De manera que la pregunta tratos crueles nosotros tenemos en la historia. Por ejemplo, cuando se autorizó la pena de muerte con métodos bárbaros, no solo bárbaros, sino con una crueldad inusitada, el empalamiento, por ejemplo, el descuartizamiento, por ejemplo, someter a la persona al potro del tormento, por ejemplo, someterlo a quemar con fuego, con hierro y con fuego las carnes mismas de la persona humana, someterla a la hoguera, son todos ejemplos de penas corporales que causan aflicción. De igual manera, queda entonces cobijada dentro de esa prohibición la cadena perpetua, que no la autorizó nuestra Constitución en ninguna legislación anterior, lo recordó el doctor Valencia, y específicamente queda tácitamente prohibida en la Constitución de 1863, cuando se estableció que una pena tendría como máxima duración de prisión la de 10 años, porque las penas, cuando son demasiado largas, también pueden resultar lesivas de la dignidad y de la libertad personal. Por eso se ha dicho que la pena de muerte y la cadena perpetua tienen en común que irían hasta el último día de la vida del condenado. Y tienen además algo adicional en común. La pena de muerte
excluye la personalidad, priva de la personalidad, porque con la muerte cesan los derechos de la persona. En la pena de cadena perpetua se priva a la persona de la posibilidad de ejercer derechos civiles y políticos. Es decir, la persona queda así sometida a una especie de capitis diminutio máxima, que era el equivalente a una muerte civil en el derecho romano. De manera que no estamos lejos de tener una equivalencia en esas dos formas de punir. Queda una pregunta: ¿el Estado puede y debe castigar los delitos? La respuesta es que sí. Pero, ¿qué penas imponer y cómo medirlas? Es otra discusión distinta. Se ha dicho, por ejemplo, que la pena debe ser equivalente al delito, que debe ser equiparable al delito. Es decir, que a un delito muy grave debería corresponder una pena de igual magnitud. Por eso entonces tuvo explicación histórica en el pasado la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, y en algunos casos un mal aflictivo corporal al condenado, como por ejemplo, si se incurre en fuga de presos, la pena sería, en el derecho antiguo de los persas, cortar el pie para que no pueda volver a fugarse. O si se incurre en el delito de perjurio o en el delito de falsedad de testimonio, cercenarle la lengua a quien así declaró, violando el deber de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en su declaración testifical. ¿Qué pena imponer y de qué magnitud? Así lo resolvieron en alguna época. Y hubo filósofos de distintas orientaciones que encontraron que allí era posible dar una explicación. Pero bien pronto se estableció que una pena demasiado larga o la pena de cadena perpetua, las consecuencias que trae respecto al condenado no cumplen los requisitos de pena desde cuando Diderot escribió un ensayo sobre el particular. Allí este autor no dijo ya que la pena debe ser equivalente, equiparable al delito cometido, sino dijo fue que la pena debe ser abstracta, debe ser prevista por el legislador de manera general, abstracta, para que luego el juzgador la aplique al caso concreto dentro de unos mínimos y unos máximos establecidos de antemano. Así pasamos de la pena retributiva a las penas privativas de derechos. Y siguiendo a John Locke, para quien la asociación política tiene como finalidad, entre otros, hacer posible y efectivos garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal y el derecho a la propiedad, las penas entonces deberían, con estos presupuestos, equivaler a privación de derechos. Así, a la privación del derecho a la vida correspondería o correspondió en un momento dado de la historia la pena de muerte. A la privación del derecho a la propiedad corresponderían, por ejemplo, las multas, las penas de carácter pecuniario, y a la privación del derecho a la libertad, entonces correspondería la pena de prisión, que inicialmente no fue pena, sino simple medida cautelar para asegurar la comparecencia del sindicado
al juicio respectivo. Y fue incluso también tenida para que las mujeres, en lugar de la prisión por galeras, estuvieran transitoriamente recluidas, privándolas preventivamente de la libertad en los casos en que así se previera por el derecho penal respectivo. De manera que estamos pasando entonces de una clase de penas a otra clase de penas, para establecer que tenemos ahora penas privativas, y entre ellas la pena privativa de la libertad en sus distintas formas, tanto que apenas en el siglo XIX se fue estableciendo como regla general la privación del derecho a la libertad personal. Siendo esto así, lo que hay que tener en cuenta es que la persona no es eterna, que la persona, así como nace, llega el momento en que debe morir, muere y entonces desaparece su personalidad. Por eso se ha dicho entonces que esa pena, cuando resulta hasta el último día de la vida del condenado, es una pena cruel e inhumana, porque no le permite siquiera contemplar esa posibilidad mínima de volver a ser persona con la plenitud de sus derechos. Tal vez por eso en el acto legislativo se dijo que la pena de cadena perpetua podría ser revisable a los 25 años para ver si el penado se encuentra ya rehabilitado. ¿Rehabilitado para qué? Tal vez para ponerle fin a la pena de cadena perpetua. Y entonces esto trae otros inconvenientes que luego traeríamos a colación para poderlo resolver. De manera que la cadena perpetua, decía, llegando hasta el final de los días de la persona, quita la expectativa de volver a vivir con la plenitud de sus derechos, lo cual es una pena cruel, una situación de violencia institucional con quien cometió en un momento de su vida un delito reprochable cual más, pero que confiando en el hombre y en el conjunto de derechos que vienen como consecuencia de ser hombre, no permite en ningún caso tratarlo como cosa. Volvemos a Kant. No se puede cosificar al hombre, hay que tratarlo como un fin en sí mismo y especialmente teniendo en cuenta que como persona es sujeto de derechos y entre otros del derecho a la libertad, que si se priva de ella no puede hacer por siempre, sino de manera temporal. Por eso la cadena perpetua se ha considerado por algunos autores, entre otros por Ferrajoli, como una pena atentatoria de los derechos humanos. El único derecho que le queda al condenado en cadena perpetua es el de despertarse al día siguiente para volver a pensar en que nunca tendrá la libertad. Es una pena inhumana, una pena cruel, una pena que lesiona la dignidad de la persona, que no confía, no le da la oportunidad de rectificar su conducta, de reincorporarse a la sociedad, y en ese caso queda organizada por muchos, organizada por el cuerpo social para hacer sujeto de la pena a quien cometió ese delito. Y por ahí mismo, luego vendrá, ampliemos la autorización, ya no para este delito horrible, horrendo, reprochable solamente, sino también para otros delitos. Y ya hay algunos que en estos días previos a la promulgación del acto legislativo, en el día de ayer, están pidiendo que se amplíe a otros delitos. Se abre una puerta que conduce
seguramente al abismo en materia institucional. Si se lesiona así la dignidad de la persona, si se sepulta de una vez por todas la posibilidad de volver a recuperar en el futuro la libertad de quien delinquió, la sociedad, en vez de evolucionar, progresando en el derecho, está caminando como el cangrejo y hacia atrás para introducir por esta vía de la reforma a la Constitución que acaba de hacer el Congreso de la República como constituyente derivado, en una forma regresiva que podría plantearnos como gran interrogante si además en este caso, por atentar contra el cúmulo de derechos humanos, por desconocer la libertad y la dignidad, por ser una pena cruel y degradante además, está entonces socavando, está en contravía de uno de los derechos humanos, uno de los derechos fundamentales, y está al propio tiempo desconociendo los principios fundamentales con arreglo a los que se organiza la Constitución. Porque aquí recuerdo, nuestra Constitución tiene, a diferencia de todas las anteriores, un título preliminar que son sus principios fundamentales. Luego, el título segundo dedicado a los derechos de las personas, que es la parte dogmática y deberes de las personas. Y luego sí, la parte orgánica. Pero ese primer título sobre los principios fundamentales irradia para la interpretación de toda la Constitución, tanto en el aspecto de los derechos fundamentales, o sea, la parte dogmática, como a la parte orgánica. Y entonces cabría preguntar si el constituyente derivado puede introducir una reforma lesiva del conjunto de derechos humanos que con mucho esfuerzo hemos logrado construir y que estamos consagrando en la Constitución, que todavía no tenemos plenamente en vigencia social, porque la sociedad colombiana tiene en ese punto un divorcio entre la norma constitucional y la realidad sociológica, pero en vez de acortarlo, con esta reforma se está mandando al cuarto de San Alejo el conjunto de derechos fundamentales por atentar contra la libertad de la persona y por atentar contra la dignidad individual. Queda en este punto por ahora hecha mi intervención, coordinadores, y creo que cualquier pregunta que se haga sobre el particular o que se quiera que se amplíe, lo hago con el mayor gusto.